Apenas entraba la luz del amanecer a la sala cuando abrí el mueble de vidrio. No buscaba nada en especial, solo quitaba el polvo, echaba un ojo a las pocas cosas que todavía me importaba tener a la vista. La vajilla que nadie usaba, una foto borrosa de Pedro con su uniforme y la cajita de terciopelo, solo que la cajita ya no estaba. Al principio pensé que la había movido yo, tal vez en las fiestas o mientras ordenaba, pero yo no muevo nada sin acordarme. Esa cajita nunca salía del mueble. Le pasaba el trapo al vidrio cada semana con cuidado de no dejar huella. La guardaba como quien guarda una bandera doblada, sagrada, intocable. Me quedé parada un buen rato. Marcos, grité. ¡Nada! Llegó tarde con las llaves tintineando, riéndose de algo en el celular. Tiró la mochila junto a la escalera. Cuando me vio ahí parada frente al mueble, puso cara de aburrido. ¿Dónde está el reloj?, pregunté. Apenas pestañeó. Lo vendí. Necesitaba la lana para el crucero. Total, él ya no vuelve. La forma en que lo dijo, seco sin rodeos, me soltó algo por dentro. No contesté. Él ni preguntó si estaba bien. Se fue a la cocina y abrió una chela. Esperé hasta después de la cena, cuando las luces se apagaron y la casa se quedó callada. Me senté en la mesa, con la laptop abierta a la mano sobre el ratón flotando. El número de la casa de empeño no fue difícil de encontrar. Marqué. Contestó un hombre. Le di mi nombre y le dije que llamaba por un reloj. Hubo silencio. Luego, señora, mejor venga. Encontramos algo. No explicó qué. Cerré la laptop y me recargué. La casa zumbaba bajito. El refri, las rejillas, el quejido conocido de las tuberías detrás de la pared. Pero lo único que oía era la voz de Pedro en mi cabeza, la forma en que decía mi nombre cuando algo valía la pena. Me levanté, agarré las llaves y salí a la noche. El hombre del mostrador ni pidió identificación. Solo asintió cuando le di mi nombre y dijo, venga conmigo. Me llevó por un pasillo angosto a un cuartito de atrás lleno de cosas que olía a pulidor de metal y alfombra vieja. Sobre una mesa rayada estaba el reloj de Pedro reposando en la misma cajita forrada de terciopelo que yo había cuidado años. Se me cortó la respiración, pero el hombre no lo tocó. En cambio, tomó una herramienta chiquita de su charola y le dio la vuelta al reloj. Pensé que estaba atorado, dijo casi disculpándose. Pero la tapa trasera es más gruesa de lo normal. Asentí aunque no entendía. Presionó suave, luego usó la herramienta para aflojar la tapa. Se abrió con un clic chiquito. Adentro, debajo de las piezas, había un compartimiento escondido apenas más ancho que unos billetes. Puso el contenido con cuidado. Un sobre sellado con mi nombre celeste, escrito con la letra conocida de Pedro. Una carpeta delgada y arrugada, etiquetada póliza de vida. Y una bolsita de terciopelo del tamaño de una caja de cerillos. Mis dedos temblaron al tomarlos. El sobre tenía fecha de una semana antes de que Pedro muriera. Su letra parecía cansada pero precisa. Había querido que yo lo encontrara. El hombre se hizo para atrás. No abrí nada, dijo, pero la gente no esconde cosas así si no importan. Asentí. No le di las gracias. No podía hablar. Salí con las cosas pegadas al pecho. La calle todavía estaba mojada por la lluvia de anoche. Marcos había dicho que el reloj valía una miseria, y ahí estaba cargando más de lo que él jamás imaginó. No manejé a casa. Manejé hacia el cerro. El mismo donde Pedro se sentaba por las mañanas, cuando no quería hablar, solo tomaba su café y escuchaba el viento colándose entre los magueyes. Estacioné, bajé la ventana y sostuve el sobre en las manos. El sello seguía intacto. Pero no por mucho. Esperé hasta la mañana siguiente. Algo en la noche lo hacía sentir demasiado sagrado, demasiado frágil para romper lo que Pedro había dejado. Así que esperé. Hice café. Me lavé las manos. Me senté en la mesa de la cocina, donde él leía el periódico, y al fin rompí el sello. Su letra
Estaba más lenta de lo que recordaba, más suelta, casi dudosa. Pero era él. Celeste, si estás leyendo esto, significa que el reloj ya no está en mis manos. Siempre supe que te lo pasaría, pero no así. Escribió que el reloj tenía un propósito que nunca fue solo un reloj. Era un contenedor para cosas que no supo cómo decirme. Me habló de una segunda póliza de seguro, una que nunca registró públicamente. No estaba en la carpeta compartida, no aparecía en ningún sistema que Marcos pudiera tocar. Siempre tuviste más paciencia que yo, escribió. Pero si algún día cambia el amor por billetes, esto es para ti. No para él, para nadie más. Abrí la carpeta y leí la primera página. Póliza privada, 5 millones de pesos. Mi nombre y solo mi nombre. Cada hoja notariada. Silenciosa, protegida. Pedro había planeado una traición que yo ni imaginaba. Luego abrí la bolsita de terciopelo. Mis dedos dudaron en el cordón. Adentro había un anillo más chico que mi argolla de bodas, más ligero, pero de oro. Un destello suave atrapó la luz de la mañana. Por dentro del aro, 2 palabras grabadas, siempre. Aquí. Apreté el anillo en la palma y cerré la mano. No lloré. No en ese momento. Solo me quedé ahí sintiendo el calor de mi piel contra el metal, preguntándome cuánto tiempo cargó él con ese peso sin decir palabra. Y luego pensé en Marcos. Arriba, durmiendo hasta tarde, sin notar que su papá se había preparado para la peor versión de él. Guardé la carta en su sobre y el anillo en mi bolsillo. Me levanté y puse agua a hervir para el jardín. Marcos llegó 2 días después, pelado por el sol, arrastrando arena al pasillo, ya hablando del próximo viaje. Tal vez Oaxaca, o algún lugar con menos humedad. Lo decía como si el dinero fuera aire para gastarlo rápido, fácil de reponer. No preguntó cómo estaba. Tiró la mochila junto a la escalera y abrió el refri. Tal vez aplique en esa bodega, dijo con la boca llena de pollo recalentado. O algo remoto. Ya veremos. Todavía me estoy recuperando del vuelo. Asentí. Nada en mí quería corregirlo. Nada quería preguntar. Después notó la cajita de terciopelo de vuelta en el mueble. ¿La recuperaste? La recogí. Se acercó, entrecerró los ojos, luego soltó una risita. Solo me dieron 24,000 por ella. Esa cosa no vale nada. No respondí. Cerré la puerta del mueble con suavidad y me fui a la cocina. Esa noche abrí una cuenta de banco nueva. En silencio. Una que Marcos no pudiera tocar. Moví mis ahorros primero, luego el pago de la póliza de Pedro. No fue dramático, fue limpio, necesario. En la cena, Marcos se tiró en el sillón, scrolleando el celular. ¿Qué hay de cena? No cocino. Me miró sorprendido. ¿Estás enojada por un reloj? Mantuve los ojos en el libro que tenía en las piernas. No parpadeé, no asentí. Seguí leyendo, pasando la página, aunque no había entendido ni una palabra. Murmuró algo y volvió a su celular. La casa se quedó más callada después. No tranquila exactamente, pero callada. Como una radio bajita, lo suficiente para fingir que el ruido de fondo ya no estaba. Esa noche empecé a vaciar cajones. Sin prisa, sin plan. El de arriba en el pasillo primero, luego la pila de revistas debajo de la tele. Papeles. Recibos viejos, pilas muertas, una llave que no reconocía y una que sí. Para la mañana ya había elegido el siguiente cajón. Las semanas pasaron al ritmo de la rutina. Correo recogido, cuentas pagadas, enredaderas, podadas en el jardín de atrás, donde el sol pegaba más fuerte por las tardes. Desde afuera nada había cambiado. El pasto todavía necesitaba cortarse, los mismos pájaros regresaban al amanecer y yo seguía haciendo café antes de que el día despertara del todo. Pero dentro de la casa, dentro de mí, la estructura se movía. Marcos no notó que los estados de cuenta de la hipoteca ya no iban al mismo cajón, ni que los pagos salían de otra cuenta. No vio el nuevo administrador de contraseñas en mi laptop,
ni la pila de ofertas de crédito que trituré sin comentario. Ni siquiera preguntó por la mujer que empezó a pasar 2 veces por semana, siempre a media mañana, siempre con una carpeta de cuero más gruesa de lo necesario. Se llamaba Carla Pérez, abogada de sucesiones de voz suave, con lentes negros impecables y la manía de apilar documentos en ángulos perfectos. Nuestras reuniones eran calladas, eficientes. Página por página reorganizamos la vida que Pedro y yo habíamos construido. El fideicomiso que él creó con tanta esperanza para la familia, dijo, se reescribió con condiciones. Marcos todavía podía heredar técnicamente, pero solo si demostraba estabilidad, trabajo, sobriedad, sin deudas de consumo, sin préstamos pendientes, sin desaparecer meses enteros, sin tratar el cariño de nadie como moneda. Carla no preguntó si parecía duro. No necesitaba hacerlo. Leía la contención como segundo idioma. También cambiamos al ejecutor, sin drama. Sin explicación, solo un nombre nuevo en la línea Lorena Enríquez, hija de mi hermana, firme, atenta, confiable. Ni una sola vez en todas esas semanas Marcos preguntó por qué importaba el reloj. Ni entonces, ni después, nunca. Daba por hecho que la herencia era algo automático, como el agua que baja por la pendiente o una puerta que se abre solo porque él está parado enfrente. Lo que nunca preguntó dijo más que cualquier respuesta. Y en el silencio de ese no preguntar, empecé a preparar la pregunta que él nunca se imaginaría. El camino a Guadalajara fue más largo de lo que recordaba. O tal vez noté más los kilómetros ahora que no los corría. Le dije a Marcos que necesitaba unos días fuera. No preguntó dónde. Solo agitó la mano mientras masticaba pan. La casa de Lorena olía a lluvia madera de cedro y algo cítrico, que no necesitaba nombre para sentirse bienvenida. Me recibió en la puerta, con los brazos abiertos, y antes de que pudiera protestar, su hijo Elías ya tenía mi maleta levantada del porche. No tienes que quitársela, bromeó Lorena. Empacó como si se mudara de país. Elías sonrió. Qué bueno, significa que se queda un rato. Era alto, como su papá cuidadoso con los marcos de las puertas. Pero había suavidad, una atención callada que Marcos nunca aprendió. Preguntó si quería el té fuerte o fuerte de gente normal. Al día siguiente lo recordó sin repetir. En la cena notó el anillo antes de que me diera cuenta de que la manga se había subido. Qué bonito, dijo. Nuevo no. Pasé el pulgar por el aro. Fue un regalo. Solo llegó tarde, asintió, sin presionar por el resto de la historia, sin hambre por desmenuzar lo sentimental, solo espacio para que existiera sin disección. Esa noche, cuando la casa se durmió, me senté en el escritorio chiquito del cuarto de huéspedes y saqué el papel que Lorena había dejado apilado en el cajón. Escribí despacio, eligiendo palabras como piedras para cruzar un río. Elías, me recuerdas al hombre que tu tío hubiera querido y al hijo que yo soñé criar. No firmé con peso ni instrucción, sin expectativa, sin deuda, solo observación, solo verdad. Doblé el papel, lo metí en un sobre y lo guardé al fondo de mi bolso, debajo de recibos un botón suelto y una llave que todavía no pensaba explicar. Mañana sabía el aire, en casa cambiaría otra vez. Cuando crucé la puerta principal, parecía que nada se había movido en mi ausencia. Marcos estaba en el sillón, las persianas a media asta, aunque ya casi era mediodía. Control en las manos, pantalla muda, parpadeando de fondo. El fregadero lleno otra vez latas envolturas, un tazón con algo pegado al borde. La casa olía a refri abierto de más. Ni me miró. —¿Volviste temprano? —murmuró pulgares golpeando. Dejé mi bolso junto a la escalera. Tienes hasta fin de mes para buscar dónde vivir. El sonido se detuvo. Se quedó helado, luego giró hacia mí. —¿Qué no lo repetí? Lo miré como cuando era chico
y había hecho algo que sabía que estaba mal, solo que ya no era chico. Y esto no era corrección, era liberación. ¿Hablas en serio?, dijo. ¿Por un reloj? No contesté. ¿Vendí una cosa estúpida y ahora me echas? Seguía sin decir nada. Se levantó brazos abiertos, esperando una pelea que no le di. Increíble. Me di la vuelta y me fui a mi cuarto. Detrás lo oía caminar de un lado a otro, abrir el refri, cerrarlo de golpe. Maldijo una vez. Luego silencio. No cerré con llave. No hacía falta. No iba a romper nada. Eso requiere esfuerzo. Me senté al borde de la cama y tomé un cuaderno de la mesita. Nada urgente adentro. Solo el inicio de una lista del súper que empecé la semana que Pedro se fue. Nunca terminé. La taché y pasé a una página en blanco. Cuando salí, Marcos ya no estaba. La tele seguía encendida. La puerta principal entreabierta. La cerré con suavidad y por primera vez en meses no sentí que cerraba algo detrás de mí. Sentí que dejaba salir algo. Marcos se fue 3 días antes de que terminara el mes. Sin nota, sin tocar la puerta. Solo silencio donde antes había ruido. Solo supe que se había ido cuando encontré la llave de repuesto en la barra junto a una caja abierta de cereal y un sobre de catsup de comida rápida. Me moví lento por la casa esa mañana, no de tristeza, sino de costumbre. Toqué los apagadores, prendí y apagué cada uno. El regulador del pasillo todavía zumbaba. La puerta de la despensa todavía chirriaba. Hice notas mentales sin escribir nada. La sala estaba medio vacía, pero no triste. El sillón, donde siempre se tiraba desaparecido. El altavoz de la esquina, que insistía en poner a todo volumen aquí, pero desenchufado. Lo llevé al garage sin pensarlo. Su cuarto era más caos que recuerdo. Empaqué lo limpio, tiré lo manchado, doné todo. Ropa que nunca le vi puesta. Una tableta con pantalla rota. Un cajón lleno de correo sin abrir con su nombre, en mayúsculas. No lloré. A la mañana siguiente me encontré con Carla en la oficina de correos. Papeles finales. Todo notariado. El fideicomiso ahora era blindado. Lorena ejecutora. Condiciones puestas. Ni un juez podría deshacer lo que yo había sellado. Cuando Carla preguntó si quería que me avisaran, si Marcos impugnaba algo, negué con la cabeza. Que todo quede en paz, dije. En casa hice té. Luego fui al closet del cuarto de atrás, el que Pedro usaba para guardar cajas de Día de Muertos y uniformes viejos. Alcancé el estante, bajé el cofrecito de cedro que había apartado para recuerdos. Adentro puse el reloj, junto a él el sobre todavía doblado, luego la bolsita de terciopelo azul y al final el anillo. No los acomodé. Los dejé tal cual sin pulir verdaderos. Cerré la tapa y giré la llavecita de bronce hasta que hizo clic. Luego deslicé la llave en un cajón del pasillo, enterrada bajo pilas de repuesto ligas, y la última batería AA, que nunca prendió. El cajón se cerró sin resistencia. Llegó un jueves, sin aviso. Solo un golpe, luego su voz apagada por la madera. Mamá cuando abrí se veía más flaco, menos bronceado, los zapatos gastados en los talones, las manos en los bolsillos. He estado pensando, dijo. La regué, esperé, estaba pelado, siguió, estresado, y pensé que el reloj no significaba nada. No creí que te darías cuenta de que ya no estaba. Esa parte dolió más que el resto. La idea de que algo tan atado a quién soy pudiera desaparecer y él pensara que yo lo dejaría pasar. Lo siento, añadió más bajo. ¿De veras? Asentí. No eres mala persona, Marcos, pero dejaste de ser segura. Parpadeó. ¿Qué significa eso? Me hice a un lado para que viera el pasillo detrás, las paredes desnudas, cajas selladas y etiquetadas, tapetes enrollados, apilados junto a la puerta. Por la ventana el letrero de "Se vende" se movía apenas con la brisa. Me voy, dije. Se quedó pasmado.
¿Te vas vendiendo la casa? No contesté. Ya tenía su respuesta. Retrocedió un paso, un pie en el porche, ojos recorriendo el patio como si fuera a despertar de algo que no recordaba haberse dormido. No esperaba. Empezó. Lo sé, dije. Se frotó la nuca. Entonces, ahora que siempre puedes llamar, le dije, pero no vivir aquí. No había veneno en las palabras, ni portazo final. Solo claridad. Una raya que llevaba tiempo esperando, trazada sin disculpa. Asintió despacio, como quien aprende un idioma nuevo palabra por palabra. Luego bajó del porche y no miró atrás. Cerré la puerta con suavidad, luego me volví hacia las cajas del pasillo. La cinta de la última aún no estaba pegada. Caminé, la sellé con la palma y la puse junto a las demás. La casa nueva es más chica. Un solo piso, sin escaleras. Solo un rinconcito de la costa donde el viento no te pelea y el mar dice lo suficiente sin hablar. Traje solo lo que quise. La tetera vieja. Mis libros reducidos a los que volvería a leer. Una foto de Pedro tomada en un día que no ubico bien. Y el anillo todavía en su bolsita guardado en el cofrecito de cedro con la carta doblada debajo. Las cuentas que Marcos conocía ya no existen. Cerradas, vaciadas, disueltas como sal en agua tibia. No queda rastro para que adivine. Ningún camino. La casa huele a lino y cera para madera. A veces a romero del patio del vecino. No cocino mucho, pero aprendí a hacer pan que no necesita impresionar a nadie. Algunas mañanas olvido qué día es y se siente como regalo. Elías vino con Lorena la semana pasada. Trajeron un pay y se quedaron lo suficiente para que las sombras se movieran. Nos sentamos en el porche mientras el viento jugaba con el mantel. Preguntó si podía arreglar el pestillo de la puerta. Dije que no, luego lo dejé hacerlo. Tomamos té. Hablamos de nada. Reímos como cuando nadie actúa. Esa noche, cuando el silencio volvió, abrí el cofrecito, saqué el anillo. No conté el aliento. No me preparé para la decepción. Me lo puse despacio, como quien prueba un recuerdo sellado años. Pasó el nudillo y se acomodó como si nunca hubiera faltado, como si el tiempo no se hubiera estirado entre entonces y ahora. Bajé la mirada a mi mano. No era joven. No pretendía serlo. Pero seguía siendo mía, y el anillo aún calzaba.